para que nuestras búsquedas de información entonces tengan resultados muy puntuales, resultados entonces ya con los niveles académicos y los niveles de precisión que necesitamos. Yo siempre inicio entonces pues siempre realizo estas capacitaciones con el nombre de la materia, ¿cierto? Teniendo en cuenta que yo no soy experta como en el área de ustedes, pero si de pronto tienen algún tema que quieran trabajar como ejemplo, que yo pueda ir haciendo el ejemplo en estas diferentes plataformas, me avisan, porfa, me informan. Listo. Entonces voy a realizar búsquedas por problemas sociales, ¿cierto? En ese caso, entonces, contexto internacional, ya miramos entonces cómo vamos adaptando estas búsquedas. Con búsquedas de pronto más puntuales se encontrarían menos resultados, pero entonces vamos a mirar. Voy a proceder a compartirles pantalla. Listo. ¿Me confirman, porfa, si ven la pantalla que les estoy compartiendo? Sí, sí se ve. Listo. Entonces voy a empezar a hacer la búsqueda desde Google General, ¿cierto? Siempre nosotros recurrimos a Google para hacer una búsqueda simple, para hacer una búsqueda personal, una búsqueda académica, pero no sé si nos hemos fijado en la cantidad de resultados que nos aparecen cuando hacemos una búsqueda de información, ¿cierto? En este caso, miren que entonces tengo 659.000 millones de resultados, de los cuales entonces me toca revisar uno por uno a ver cuáles son fuentes confiables, cuáles no, y obviamente pues nunca voy a terminar. ¿Cuáles son las páginas que me aparecen? A mí siempre aparecemos entonces, siempre nosotros revisamos las primeras que nos aparecen. Les informo que muchas de ellas aparecen de primeras porque estas páginas están pagando por aparecer de primeras. Me aparecen otras como Wikipedia, que son enciclopedias de acceso abierto, que cualquier persona ingresa, modifica o elimina información. Me aparecen también diferentes blogs, eh, digamos, para un tema. Muchas veces nosotros nos gusta como revisar estos blogs porque, claro, son 2, 3, 4 párrafos muy cortos y muy claros sobre algo, pero yo debo de tener en cuenta varias cosas. De todas las páginas, así sea un blog o cualquier tipo de página que yo abra, debo tener en cuenta la confiabilidad de ese a partir de varias cosas. Primero, que tenga un título. Segundo, que tenga un autor. En este caso, pues miren que es una agencia de la ONU. Tercero, que tenga un año de publicación. Porque nosotros, porque nosotros siempre, digamos, hacemos una referencia básica con información que nos da la página. Muchas veces estas páginas o estos blogs no tienen un título, no tienen, digamos, un autor, no tienen muchos datos y básicamente siempre tenemos la página, ¿cierto? La URL o el enlace de la página que se puede dejar de existir en cualquier momento. Entonces me debo de fijar en varias cosas. Primero, que tenga entonces esos datos que les acabo de mencionar. Y segundo, que tenga, por ejemplo, referencias bibliográficas. En este momento, pues este no tiene referencias, entonces yo podría, pues, pensar varias cosas. Una, esta persona se puede estar inventando todo esto, o esta persona es una persona experta en el área que está hablando a partir como del conocimiento general que tiene y no se está basando en ninguno de los documentos, pero este tipo de información que yo encuentre en estos blogs o en estas páginas, yo debo de corroborar la información con otras fuentes. Fuentes como cuáles, fuentes científicas, las fuentes de investigación principales, donde no solo me den una interpretación, o sea, que no solo la persona me haga un resumen, una interpretación de un concepto o de un tema extenso o específico, sino yo ir y revisar la investigación principal, porque puede que yo lo entienda
de forma más amplia o de forma más específica. Listo. Les cuento, por ejemplo, que este tipo de blogs, una vez me apareció uno que pues yo estaba buscando información sobre mi mascota, estaba buscando en un blog, tenía información súper buena, todo el blog trataba también como de estos animalitos, pero cuando fui a revisar, digamos, la información a otras páginas, intentando que vamos a encontrar más, encontré páginas de veterinarios, investigaciones como tal, que contradecían totalmente lo que yo había encontrado en ese blog, ¿cierto? Entonces, listo, yo no estoy diciendo que no utilicemos la información como de estas páginas, pero si las vayamos a utilizar, que tengamos todos los datos para hacerle una referencia bibliográfica y podamos ampliar o corroborar la información a partir de otras páginas, ¿cierto? Otras de las que me aparecen, acá también me pueden estar apareciendo páginas de universidades, páginas de empresas importantes. En este caso, miren que me aparecen un par de periódicos, ¿cierto? Que se supone que son fuentes confiables porque son periodistas, investigadores que están investigando y publicando sobre tecnologías, políticas, desarrollo, pues un montón de cositas, pero estos periódicos tienen una dificultad. No sé, pues hablo desde este contexto nacional de que estos están, digamos, inclinados a algún partido político, o sea, para bien o para mal, para un lado o para el otro, ellos entonces están ingresando información a medias, ¿cierto? Ya que le están inclinando, digamos, a ciertas preferencias. ¿Podría utilizar yo esta información? Sí, puedo utilizarla, pero eso ya es también criterio personal, si esto entonces cubre mis necesidades o no. Yo sé que también hay periódicos internacionales que pueden ser muy neutros a la hora de investigar y de publicar, como hay otros que no. Por lo mismo es importante corroborar la información con diferentes medios. Listo. Acá digamos a rasgos así muy generales les estoy mencionando, digamos, las problemáticas que puedo tener con cada una de estas páginas o las oportunidades que puedo tener con cada una de estas páginas. Pero yo no voy a revisar los 659 millones de resultados que tengo, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir entonces acá Google Scholar o Google Académico. Abro una pestañita nueva, escribo Google Académico e ingreso entonces a esta página. La idea es seguir haciendo la misma búsqueda en las diferentes páginas, ¿cierto? Las diferentes plataformas para que miremos entonces la variedad de resultados. Miren que de 659 millones de resultados ya solo tengo 2.800. ¿Siguen siendo muchos? Sí, pero al menos desde Google Académico, Google Scholar, yo sé que todas estas fuentes son confiables. Esto me está mostrando artículos de revistas científicos, me está mostrando trabajos de grado, me está mostrando páginas de universidades, me está mostrando bases de datos con acceso abierto, que yo tengo acceso al documento completo de forma pues como gratuita, y hay otros que me van a pedir pagar por la información. No sé si les ha pasado que están haciendo una búsqueda muy específica, aparece el título perfecto para el documento que ustedes necesitan hacer, para el trabajo que ustedes necesitan hacer, y esta página está pidiendo pagar por la información. Es muy probable, o puede ser una opción, que esa página que está pidiendo pagar por la información sea una de las que tenemos entonces suscritas en el Tecnológico de Antioquia y que nosotros con el simple hecho de ingresar tenemos entonces el acceso completo a esta información. Listo. ¿Qué estoy haciendo con la búsqueda? Cuando yo escribo las palabras en esta barrita, ¿cierto? En este navegador, este navegador me va a recuperar las palabras clave que yo ingrese juntas o separadas, ¿cierto? Entonces, en este momento, entre tantos resultados, me pueden estar apareciendo problemas sociales, problemas, pues así con las dos palabritas juntas, me pueden estar apareciendo problemas económicos, problemas políticos, problemas religiosos, problemas tecnológicos y demás.
Y, por ejemplo, o problemas matemáticos. Por ejemplo, a mí en este momento no me interesa saber nada de problemas matemáticos, ¿cierto? Solo me interesa saber sobre problemas sociales. Listo. Cuando yo tenga un término exacto, voy a encerrarlo entonces entre comillas y este me va entonces a delimitar los resultados que solo contengan ambas palabras juntas. Por ejemplo, miren que ya de 2000 resultados que tenía, ya tengo 300. No, perdón, de 2 millones de resultados que tenía, ya tengo 306.000. La idea es entonces que me vaya disminuyendo y buscar de 3 a 5 palabras clave. En esta parte izquierda, miren que me aparece unos filtros por años específicos. Las bases de datos me permiten revisar más filtros, me permite ingresar más filtros como son un país, como es una palabra clave, como es el nombre, por ejemplo, de una empresa, de una universidad, me permite filtrar por autores, bueno, por un montón de cositas. En este caso solo me permite buscar por años, entonces va a filtrar los últimos 5 años, que es la información entonces más actualizada que podría encontrar, ¿cierto? Un rango así como general. Y miren que de 306.000 ya tengo 22.100, ¿cierto? Miren que entonces vamos disminuyendo. Como esa plataforma no tiene acá otros filtros para ingresar, toda característica que yo quiera saber sobre el tema específico que estoy buscando, lo puedo añadir a un lado de la búsqueda, ¿cierto? Si yo pongo las palabritas por separado, entonces me recupera todo lo que tenga que ver con cada una de esas palabras juntas o separadas o medio relacionadas, pero cuando yo la encierro entonces el tema específico entre las comillas y le añado al lado, eh, digamos, lo que quiero saber, ¿cierto? En este caso, digamos, un contexto internacional. La idea es que este entonces me busque los resultados, que tenga los problemas sociales, pero que también contenga esta palabrita, ¿cierto? Sin ser esta entonces la principal, sino solo algo que esté dentro del contenido de ese, ¿cierto? Y miren que entonces me empieza a aparecer también diferentes resultados. Listo. Entonces, todo lo que quiera saber lo escribo acá a un ladito. La idea es igual yo hacer una búsqueda consciente, ¿cierto? Antes de empezar a ponerle filtros y demás, empezar a leer cada uno, digamos, de los títulos que tengo y mirar cuáles me sirven, ¿cierto? Bueno, voy a escoger cualquiera de los títulos. Este, por ejemplo, digamos que yo lo abrí, yo lo leí, yo trabajé con este documento, yo hice pues, un montón de ideas, así sea de una clase para otra, para un ensayo, para un trabajo final, yo utilicé el documento. ¿Qué voy a hacer? Voy entonces a hacer la referencia bibliográfica, ¿cierto? Para no caer, digamos, en esos problemas institucionales y legales por poner ideas que no son mías y hacerlas pasar como mías, ¿cierto? No darle el reconocimiento al autor. Pues acá tengo estas comillitas debajo de cada uno de los resultados que me van a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento que elegí. En este caso, miren que entonces esto me organiza con 3 normas diferentes, me organiza los datos del autor, el título, los años, incluso miren que me pone en cursiva el nombre de la revista, ¿cierto? Todo eso entonces tranquilamente podría copiar y pegar en el documento que estoy trabajando. Y eh, digamos que, por ejemplo, este documento, ¿cierto? Este primero que me apareció, yo lo voy a abrir y no me deja acceder a la información, ¿cierto? Pero resulta que tampoco es de una de las bases de datos que tenemos suscritas, sino que es de una universidad X, ¿cierto? Nacional o internacional, que me está pidiendo que tener un usuario para poder acceder a la información y yo no lo tengo. Resulta que debajo de cada uno de estos resultados hay algo que se llama versiones. Estas versiones me van a mostrar las diferentes páginas donde se encuentra ese documento. Si un documento, por ejemplo, no tiene versiones, es porque esa página es la única que tiene ese documento. En este caso, miren, por ejemplo, este
tiene 10 versiones y cuando no puedo, digamos, acceder al primero, al original, pues que nos apareció y miramos en versiones, puede que nos aparezca el mismo documento en PDF, ¿cierto? Que nos permite entonces el acceso completo a él, nos permita descargarlo, o que nos aparezca en una de las bases de datos que tenemos suscritas, que ya las vamos entonces a mirar, pero la idea es entonces eso, como no limitarnos al primer, em, digamos, al título si yo lo necesito, no limitarnos por no poder acceder, sino buscar la forma de acceder con estas versiones también. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? No, todo ha Voy estado a... quedando muy claro. Listo. Muchas gracias, listo. Entonces ya miramos cómo estamos haciendo las búsquedas, ¿cierto? Que yo puedo entonces escribir la característica que yo quiera de este tema. Problemas sociales, bueno, la palabra, el término problemas sociales realmente abarca muchas cosas, ¿cierto? Muchos ámbitos, muchos contextos, muchos usuarios, muchas comunidades, muchas culturas, muchas cosas. Todo lo mismo me aparecen tantos resultados. Mientras yo sea más específico con la búsqueda, menos resultados me van a aparecer. Por ejemplo, eh, no sé, buscando, por ejemplo, desigualdad social, ¿cierto? No sé, desigualdad económica, o sea, cositas ya cada vez más puntuales de acuerdo a lo que yo esté haciendo, lo que yo esté buscando. Bueno, voy a abrir entonces otra página, otra pestañita, y voy a buscar tda.edu.co. ¿Por qué les voy? Bueno, yo les voy a mostrar la ruta de acceso a estas bases de datos. ¿Por qué de las muestro desde la página del tecnológico? Porque digamos que desde acá, desde Google Académico, aparece un documento que dice, por ejemplo, que es de Science Direct, ¿cierto? Que es una de las bases de datos que tenemos. Si yo intento ingresar desde acá, desde Google Académico, estas bases de datos o estas plataformas, así yo sepa que tengo acceso a ellas, no me van a dejar ingresar. ¿Por qué? Porque no tiene la ruta de acceso del tecnológico, entonces me va a llevar a la base de datos principal, a la base de datos global de ellos, no me van a reconocer entonces como miembro de ninguna institución y me pueden cobrar por la suscripción o por el documento, que un artículo vale entre 14 a $70 o pueden que incluso más, ¿cierto? Y ya el tecnológico entonces está pagando por esta información. Y desde esta ruta entonces sí me va a reconocer como usuario del tecnológico, como un estudiante, como un docente, como un egresado y me permite entonces el acceso a la información. Listo. ¿Cómo voy a acceder entonces yo a las bases de datos? Puedo ingresar desde este menú, ¿cierto? tda.edu.com, ingresar desde usuarios e ingresar a Campus TDA, ¿cierto? No les muestro en este momento, digamos, el acceso porque yo sí tengo problemas con el ingreso al campus, pero una vez que ustedes tengan el campus abierto, es la única opción que les aparecería en la parte derecha, ¿cierto? Les aparece un fondo blanco en la parte derecha, aparece bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Entonces, a un solo clic tienen el ingreso a esta plataforma. Como muchas veces el campus está caído o yo no lo quiero abrir o está colapsado porque muchas personas están allí, tengo otra forma de acceso. Ingreso por este menú, por la parte de micrositios e ingreso a la parte de biblioteca. Allí puedo ver entonces solo los servicios que me presta la biblioteca, que me está ofreciendo la biblioteca. ¿Cierto? Miren que acá entonces ya está el nombre de la biblioteca, estos diferentes fotos entonces hacen referencia a uno de los servicios. Esta primera, por ejemplo, es de bases de datos y libros electrónicos en suscripción, renovación de libros, consulta de materiales, ¿cierto? Acá tengo entonces varios servicios. Estos diferentes cuadritos también me están mostrando los servicios que me está brindando la biblioteca. Y si sigo bajando, me aparecen entonces otras páginas
u otras noticias o innovaciones que esté creando la biblioteca, como es el caso, por ejemplo, de este blog virtual, que es como relacionado como a la lectura y a la parte entonces cultural, ¿cierto? Invitación, una cuñita por aquí, les dejo entonces. Listo. Así como hay bases de datos en suscripción, miren la opción acá en este cuadro, también hay otras bases de datos que son gratuitas, ¿cierto? Y que entonces la biblioteca también me muestra cuáles son estas bases de datos gratuitas, algunas especializadas en algunas áreas del conocimiento, otras pues generales. La ventaja entonces que tienen estas bases de datos es que es información que está revisada por expertos, son revistas científicas que digamos que cumplen con ciertos requisitos para poder entonces publicar en estas bases de datos. En este caso voy a abrir bases de datos y libros electrónicos en suscripción. ¿Por qué? Porque estas bases de datos son las que me pueden aparecer documentos en internet que me está pidiendo que pague por la información, ¿cierto? Y yo necesito el documento y yo no voy a pagar por la información, entonces puedo hacer uso de estas herramientas que ya me está pagando pues el tecnológico. Y que estas bases de datos en suscripción, en los requisitos que les menciono que ellos piden para que las revistas puedan publicar sus artículos allí, estos de bases de datos en suscripción son un poco más rigurosas, entonces también en estos requisitos la mayoría son también como a nivel global, hay unas bases de datos especializadas. Y, por ejemplo, muchos autores que son pioneros en un tema, que son, digamos, las personas que más publican sobre un tema o los que están mejor rankeados dentro de todo este tema de investigación o las revistas mejor posicionadas también en investigación, están en esas bases de datos de acceso cerrado. Sin embargo, ya sabemos que también tenemos bases de datos abiertas y que tenemos un navegador académico que también nos ayuda como con esa gestión. Bueno, acá les estoy entonces mostrando todas las bases de datos, ¿cierto? Cada una aparece con un link directo, pero este link me está llevando a una plataforma única que con un único ingreso puedo acceder a todas ellas, ¿cierto? Entonces voy a seleccionar cualquiera de estas. Y que me está avisando. Por ejemplo, cuando yo ingreso desde el campus, ¿cierto? La única opción en la parte derecha, me abre entonces esta plataforma, ¿cierto? Que les pide volverse a loguear, pero ya de una forma diferente, que es el aviso que nos había aparecido acá. O ya vemos entonces que seleccione cualquiera de las bases de datos y me llevo a esta plataforma. ¿Cómo ingreso? Ingreso con el mismo nombre de usuario con el que ingreso al campus y en la parte de contraseña ingreso con el documento de identidad. Entonces, con este numerito ya puedo acceder a todas las bases de datos juntas. Listo. Entonces, rápidamente voy a explicarles o les voy a informar de pronto para qué sirve cada una de estas bases de datos, cuáles son las que nos pueden servir, ¿cierto? Unas más que otras. Y igual, miren que encima de cada uno de los cuadritos está el nombre de la base de datos y está como una pequeña descripción. Entonces, rápidamente. Igual, digamos, si quedan con dudas de esta parte, tenemos un canal de YouTube también donde se suben pues las capacitaciones, se suben de pronto videitos instructivos y hay uno que entonces clasifica este tipo de bases de datos diciéndome cuáles son de libros electrónicos, cuáles son especializadas en un área, cuáles son multidisciplinares y demás. Pero igual acá se las voy a mencionar. Las dos primeras, el libro SSO y Bibliotecnia. Bueno, estos dos son bases de datos de libros electrónicos, son multidisciplinares, o sea que puedo encontrar información de cualquier área del conocimiento, ¿cierto? Desde ingeniería, desde medicina, desde las ciencias sociales, desde contabilidad, bueno, un montón de áreas puedo encontrar información. Y aclaro que en cada una de las bases de datos siempre voy a encontrar información diferente.
Si, por ejemplo, acá en Bibliotecnia, de las ciencias sociales, de un tema que yo estoy buscando, solo encontré dos libros o no encontré ninguno, puedo entonces dirigirme a la otra base de datos y puede que allí encuentre 17, encuentre 20 o que en otra encuentre 50, ¿cierto? Entonces varía mucho y puedo entonces revisar varias de estas. Las dos primeras entonces son de libros electrónicos. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos entonces especializadas en comercio internacional, en finanzas, en administraciones. Estas sí brindan entonces ya información más específica desde las normativas de esas áreas, desde, pues también muestra, por ejemplo, información muy puntual de las empresas, información puntual de los productos, de importaciones, exportaciones, dineros y demás. Listo. Ambientalex, Legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas, ¿cierto? La de salud y la de Ambientalex. Entonces, se enfocan como en esas áreas, en todo lo que son jurisprudencias, lo que son normativas, lo que son artículos, los que son, no sé, o sea, toda la parte jurídica, ¿cierto? Y Legex.info no solo se enfoca en derecho, sino que es toda la parte normativa de todas las áreas del conocimiento, ¿cierto? Por ejemplo, en un, en una búsqueda que yo estaba realizando, estaba buscando violencia intrafamiliar, ¿cierto? Acá me apareció entonces la parte normativa sobre la violencia de familia, incluso acá me pueden aparecer tutelas, me pueden aparecer eh, demandas, o sea, me pueden aparecer muchas cosas desde los formatos, ahí pueden encontrar, digamos, toda esa información de cómo realizar eso o las leyes que rigen de pronto un tema, ¿cierto? Esta información entonces es muy específica y también lo puedo hacer entonces por el tema que yo esté buscando. Listo. Con estas, es especial atención a estas, que son Cengage, Procast, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, que estas bases de datos son multidisciplinares. Estas bases de datos es donde sí o sí voy a encontrar información. Aquí en esas 6 bases de datos me aparecen artículos de revista, capítulos de libros, libros y demás, pero en su mayoría pues me aparecen periódicos, trabajos de grado, ensayos, conferencias, pero en su mayoría me aparecen entonces artículos de revista. Y recuerden que siempre encuentro información diferente. Si en esta base de datos no encontré sobre el tema que estoy buscando porque es muy específico o encontré solo 5 resultados, puedo dirigirme a la otra y en la otra puede que me aparezcan 1000 resultados o más, ¿cierto? Entonces, poder buscar en todas ellas. ¿Cuál es la única variación? Bueno, tiene una variación de pronto en la plataforma, ¿cierto? Todas, digamos, tienen una lógica de búsqueda similar, a pesar de que algunas se puedan ver diferentes. Y Scopus es base de datos referencial, o sea, Scopus, yo voy a encontrar un montón de títulos, un montón de autores, de resumen, de, no sé, referencias bibliográficas de los documentos, o sea, un montón de datos base, ¿cierto? Palabras clave y demás, pero yo no voy a encontrar acá el documento de texto completo. Entonces, ahorita ya vamos a mirar eso. ¿Por qué me sirve Scopus? Porque Scopus me ayuda entonces a buscar la bibliografía, me ayuda a buscar, digamos, títulos muy puntuales de forma, digamos, global, porque él me está buscando también entre documentos de texto abierto y de texto cerrado, ¿cierto? Este no tiene, digamos, una suscripción puntual con algunas revistas, sino que me busca como de forma más amplia y por lo mismo puede ayudarme a encontrar títulos más específicos. Y ya les mostraría entonces cómo recuperamos los documentos que nos gusten. Continúo. Esta de Bilex y esta de Notinet son bases de datos normativas, cumplen entonces una función similar entonces a la de legex.info, que tiene normativas, jurisprudencias, leyes, decretos y demás de todas las áreas del conocimiento. Lo que varía en ellas es
digamos, la plataforma también, ¿cierto? Se ven diferente. Esta sí tiene una forma de búsqueda diferente, pero igual, o sea, igual en ambas puedo encontrar información, incluso me aparecen noticias sobre el tema que estoy buscando, entonces también podría ser interesante ver en ambas, ¿cierto? En la otra también me aparecen noticias. Listo. Magisterio. Magisterio entonces es una editorial de educación y pedagogía, pero es educación y pedagogía adaptada entonces a cualquier área del conocimiento. Entonces acá me he encontrado, por ejemplo, que artículos o libros que dicen como, bueno, desde la ingeniería, cómo enseñar X tema, ¿cierto? Desde medicina, bueno, aplicar la medicina a la enseñanza y ese tipo como de cositas, aplicar entonces pedagogía y educación a cualquier área del conocimiento, pues que trabajen de la mano. Esta base de datos de Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos, así como las dos primeras que mencioné. Son multidisciplinares, entonces ya saben que hay libros que son base, libros que son muy importantes en un área y hemos encontrado que incluso a veces, por ejemplo, la biblioteca no tenía este documento, siendo, digamos, muy importante que esté dentro del currículo, dentro de la planeación, pues como del área, y sin querer queriendo los he encontrado como en estas plataformas, haciendo así como búsquedas de capacitación y demás, nos hemos encontrado entonces con libros muy buenos, entonces también la invitación para que revisen estos. Este es de Atos Visibility, ese es como un metabuscador. O sea, se me está buscando documentos o títulos que aparezcan en varias de las bases de datos que están acá suscritas, solo que hay que ser un poco más específicos en la forma de cómo vamos a buscar, ¿cierto? Este no nos lleva con aproximaciones, sino como con títulos exactos. Y este de Harvard Uso es una revista que nos va a pedir incluso unos datos para poder ingresar a la revista, pero acá entonces está el correo y la contraseña con la que ingresamos y tiene información sobre gerencia, sobre información y comunicación, sobre las nuevas tecnologías y de pronto estos nuevos comportamientos actuales en el campo pues del desarrollo. Listo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Quieren ver alguna base de datos de las mencionadas en particular? Listo. Profe, no, creo que va quedando muy claro. Muchas Listo. gracias. Entonces, vamos entonces a hacer unos ejemplos, vamos a intentar seguir haciendo las mismas búsquedas que hicimos pues desde la web general y ya aplicarla entonces a la búsqueda directa de estas bases de datos, ¿cierto? Recuerden que toda la información que está acá pasó pues como por unos requisitos, fue revisada por expertos en el área, entonces es información confiable. Vamos a ingresar a, por ejemplo, vamos a ingresar a Springer. Listo. Realmente todas las bases de datos tienen una plataforma similar. Básicamente tienen acá un cuadrito de búsqueda que yo busco entonces por palabra clave. Hay otros que entonces me ofrecen buscar búsqueda avanzada, por ejemplo, si yo me sé ya varios datos del autor, del título, ¿cierto? Miren acá entonces la cantidad de documentos a los que estamos suscritos y listo. Voy a hacer entonces la misma búsqueda. Acá también aplican las comillas. Si yo busco sin las comillas, me aparecen entonces resultados por las palabritas que yo ingrese juntas o separadas y con las comillas me pone la búsqueda puntual. Una recomendación con esta base de datos es que este chulito que está acá en la parte izquierda se lo quitemos porque este nos está mostrando información o documentos a los que nosotros no estamos suscritos. Listo.
Miren que entonces de 2.000 documentos que me habían aparecido inicialmente, tengo 447 reales. Bueno, voy a buscar entonces con las comillas, ¿cierto? Quiero que me muestre los problemas sociales, con las palabritas juntas, y miren que tengo solo 27 resultados. Pero entre esos 27 resultados, miren que me aparecen documentos con los títulos en español y otros que me aparecen en inglés. ¿Por qué? Y miren que la mayoría me aparecen en inglés, porque hay muchas revistas que tienen como requisito que se ingrese estos datos base, un título, resumen y palabras clave en ambos idiomas, en inglés y español, pero realmente todo el contenido es entonces en inglés. Si acá me lo recuperó estos documentos es porque dentro de su contenido está la palabra entonces problema social. Porque soy tan lindo, porque... Ah, no se monte. Muchachos, por favor, El cierren los micrófono. micrófonos para que no interrumpan a la profe. Gracias. Listo. Entonces, listo. Bueno, es porque hay revistas que piden entonces resumen y palabras clave en inglés y español y por eso entonces me lo recupero con las palabritas en español. Pero como el inglés es el lenguaje universal, como los países latinoamericanos no son los países que más investigan, sino que son países como Estados Unidos, como India, como Rusia, entonces estos sí publican entonces su contenido en inglés. Dos cositas para tener en cuenta. Primero, esta búsqueda no me está haciendo la traducción, ¿cierto? Recuerden que si me lo recupero es porque dentro del contenido del documento en inglés, entonces tiene el resumen, digamos, o las palabras clave en ambos idiomas y por eso me recupera este en español. Pero hay muchas revistas que solo publican en inglés. ¿Qué voy a hacer yo en este momento? Voy a buscar un traductor académico. ¿Por qué? Porque si yo traduzco, por ejemplo, con este que es el Google Traductor o traduzco desde la misma plataforma, desde el mismo navegador, esos navegadores reconocen más como las palabras naturales, no reconocen de pronto muchos términos científicos y de investigación que nos aparecen a nosotros y me puede estar dañando la gramática del texto, me puede estar, no sé, me puede dañar, digamos, el orden de las palabras y al final yo no entiendo el texto y no es porque sea muy complicado el texto, sino porque me hizo mal la traducción. Entonces, busqué traductor académico, miren que hay entonces varios, ¿cierto? Puedo seleccionar entonces el que yo considere puede ser mejor. Yo utilizo, por ejemplo, es de acceso abierto. Este me permite también como traducir el documento, ¿cierto? Montar el archivo y me permite también como pegar párrafos y demás. Este es de los más confiables, pero recuerden que al ser una traducción automática, me puede traer también errorcitos. Pero como yo tengo dificultades con el inglés, entonces para mí este va a ser una herramienta que me ayuda a eh, pues sí me ayuda un poco como con este proceso. Miren que acá me hace una traducción exacta y me muestra también alternativas. La vez pasada entonces estaba buscando violencia intrafamiliar, le estaba traduciendo, acá me sugirió violencia de familia y vi que estas alternativas entonces como que respondí, o sea, la cantidad de documentos que me recuperaba eran más que con la traducción exacta. Entonces yo podría hacer el ejercicio con este o con las diferentes alternativas que me muestren. En este caso voy a buscar con las comillas, con el término en inglés. Y miren que de 27 resultados ya tengo 19.853. Podría yo pensar, no, para mí era más fácil entonces revisar los 17, no. O sea, la idea siempre es buscar en inglés porque en inglés voy a encontrar los documentos más actualizados sobre un tema, ¿cierto? Voy a mirar entonces el desarrollo macro sobre un tema, en especial entonces si estamos mirando contextos internacionales, entonces vamos a enfocarnos más en otros países. Listo.
Recuerden que les dije que en el lado izquierdo aparecían entonces los diferentes filtros. Cuando no me aparece uno de los filtros que yo quiero, ¿cierto? En este caso, miren que no aparece el de país, yo puedo incluirle el país acá a un ladito, ¿cierto? Puedo escribirlo o puedo escribir cuáles son las causas, puedo escribir, no sé, teorías, metodologías, solo que a mí me interese saber de este tema en particular. Listo, en este caso, miren que me muestra acá la cantidad de artículos que hay, mire que son 19.000, ya los otros entonces son poquitos. Me muestra las diferentes disciplinas o áreas del conocimiento, miren que acá me aparece que medicina es el área que más está publicando sobre problemas sociales, ¿cierto? Entonces eso también nos pueden dar indicadores. Disciplinas y subdisciplinas, esto a veces también me aparece como palabras clave para buscar dentro de un documento y me dice, bueno, de problemas sociales, ¿qué problema social quiere? Y me ayuda entonces a ir puntualizando también. Y lenguaje, miren que me aparece 19.721. Listo, igual. Puedo ponerle entonces los filtros que yo quiera. En este caso, entonces, podría incluirle también acá uno de los países. O podría seleccionar acá los que a mí me interesen. Voy a buscar acá, por ejemplo, los documentos que han salido en el 2020 sobre este tema, ¿cierto? Como veo que no, pues no encuentro allá. Ya. Acá en la parte superior, por ejemplo, miren que me aparece el filtro por años, ¿cierto? En las otras sí me va a aparecer en el lado izquierdo, sino que igual la idea es como cacharrear la herramienta. Miren que hay documentos desde 1943, hay documentos también de 1800 y algo y demás, porque son documentos lo suficientemente importantes dentro de un área que fue necesario traerlos entonces a estas bases de datos. Voy a hacer el mismo filtro de los 5 años que puse ahorita. Documentos de 2021 son documentos que ya están aprobados, son documentos científicos que de pronto les falta alguna cosita. Por ejemplo, con el tema del coronavirus, aparecen muchos documentos para 2021 porque es información como que le sirve a todos los investigadores y que a partir de ahí entonces se está también como desarrollando el tema, ¿cierto? Entonces, por lo mismo, digamos como que no es una verdad absoluta, entonces por eso queda para el 2021. Listo, después de haberle puesto entonces el datico de los últimos años, miren que ya tengo 7.800 resultados de los 18.000 que había encontrado ahorita y puedo entonces, voy a filtrar acá por ciencias sociales. Y acá miren que tengo sociologías, tengo ciencias, bueno, ya tengo 1.000 documentos. Resulta que como les dije, yo no tengo habilidades con el inglés y utilizo un traductor entonces para traducir la búsqueda inicial que estoy haciendo y para traducir, digamos, el texto del documento. En este tipo de plataformas que tienen idioma en inglés, yo sí traduzco la página, ¿cierto? Le doy clic derecho en cualquier parte de la pantalla, le doy traducir a español y para mí va a ser entonces más fácil leer cada una de las herramientas que me está mostrando, cada uno de los filtros y cada uno de los títulos. Voy a seleccionar entonces cualquiera, miren que igual me aparece un título, me aparece como el inicio o una pequeña descripción del documento, me aparece entonces el autor, estos vienen también con hipervínculos y yo quiero entonces mirar la información, pues que otras investigaciones de este autor, pues selecciono la opción de autor o en la revista como tal, puedo descargarlo en PDF, puedo verlo en línea, ¿cierto? Voy a abrir entonces cualquiera. Y, por ejemplo, ¿por qué les recomiendo inglés? O sea, si bien les estoy diciendo que es un lenguaje, pues el lenguaje universal y que muchas revistas tienen como requisito que se publique todo el contenido en inglés, les cuento que me he encontrado con artículos bastante interesantes de diferentes áreas, de pues, universidades de Medellín, de universidades de Colombia, que tienen toda su información en inglés, ¿cierto? Entonces miren que a veces a nosotros también nos toca. Listo. Acá tengo entonces un título, tengo fecha,
tengo el autor. Hay varias bases de datos que tienen esta tarjetica al lado del autor. ¿Qué pasa? A veces, digamos, la página no me recupera el documento completo. Eso me pasa más que todo con Scopus, que recuerden que solo me recupera la referencia bibliográfica y que cuando entonces yo busco en la web general o en las diferentes bases de datos este documento, no tengo acceso. Puedo escribirle a esta persona, pues ahí ellos dejan su correo voluntariamente y uno les puede pedir entonces el documento y ellos con todo el gusto del mundo se lo envían a uno. Listo, tengo un resumen, ¿cierto? Tengo, no sé, tengo como todos los títulos que hay dentro del contenido, ¿cierto? En esta partecita derecha. O miren que si sigo bajando la página, pues yo ya tengo el documento a texto completo. Tengo las referencias bibliográficas, chicos, recuerden, la idea es como no participar en este teléfono roto, de estar viendo como las interpretaciones así súper corticas de las páginas que encontramos en la web general, sino venir a estas investigaciones y si queremos profundizar más, podemos mirar a partir de qué documentos este investigador realizó ese aporte, ¿cierto? Y miren que acá entonces también voy a otras investigaciones originales, a otras fuentes primarias. Miren que tengo también la opción acá de descargar en PDF y siempre igual las opciones, las herramientas me aparecen pues como en el lado izquierdo, en el lado derecho o en la parte de arriba. En este caso, miren que acá tengo citar el artículo. Eso entonces me aparece las palabras clave, me aparece entonces para compartir. Esperen, yo miro, listo. Miren que si subo eso, me aparece entonces la referencia bibliográfica. Solo que en las diferentes bases de datos me aparecen como cita, me aparece con unas comillas, me aparece como referencia bibliográfica, me aparece como exportar bibliografía, pero todas hacen alusión a la referencia bibliográfica, que es lo que yo pongo al final del documento en el que estoy trabajando. Listo. Bueno, esta página sí es un poco diferente pues como a las otras incluso son más amigables, pero ya entonces también las podríamos mirar. ¿Alguna duda con esa base de datos? Igual No, cuando todo yo muy lo claro. Claro. listo, perfecto. Igual cuando yo lo descargo acá en PDF, pues tengo el acceso completo. En las bases de datos normativas también. Y estas, por ejemplo, estas citas automáticas son recomendables, aunque tiene, mm, bueno, bueno, estas referencias bibliográficas son recomendables por lo que, por ejemplo, un artículo de revista se cita muy diferente a un capítulo de libro, lo cual se cita diferente a un blog, lo cual se cita diferente a una ley, ¿cierto? Entonces, miren que esto nos está ayudando de pronto un poco con esto, ¿cierto? Listo, voy a cerrar entonces esta página de Springer y voy a mostrarles otra. Recuerden que todas me permiten el acceso completo al documento, excepto Scopus. Entonces vamos a revisar Scopus. Es de las bases de datos entonces más grandes que hay, ¿cierto? Más amplias. Esta, por ejemplo, digamos, no tiene problemas con derechos de autor porque este solo me está mostrando la información referenciar, la información bibliográfica. Hasta en ningún momento me va a recuperar el documento completo, pero este me ayuda mucho de pronto con las métricas y cuando yo quiero saber los comportamientos de una investigación o de un tema. Entonces voy a hacer exactamente el mismo ejercicio. Problemas sociales. No, bueno, hay algo y es que a veces yo hago una búsqueda y me aparece cero resultados. ¿De qué me debo de fijar yo cuando me aparece, digamos, cero resultados? Que a mí en la búsqueda no me haya faltado una letra, ¿cierto? No haya puesto sin querer una letra de más, me haya faltado una tilde, haya puesto una tilde al revés, ¿cierto? Todo eso va a variar los resultados que yo vaya a encontrar. Entonces, a mí me pasó en un par de ocasiones
que estaba incluyendo en una búsqueda una tilde al revés, y me aparecían solo 5 resultados. Cuando caí en cuenta del error y lo busqué bien, se me subió a 16.000 resultados, ¿cierto? Entonces, esas bases de datos, ninguna me va a hacer como la corrección de la palabra y me va a decir, a usted quiso buscar eso, no. O sea, ellos simplemente dicen que no tienen resultados y ya. Por lo mismo de que son tan rigurosos a la hora de aceptar documentos, pues también son rigurosos a la hora de ingresar cada uno de los datos del documento, ¿cierto? De los metadatos, el título, el autor, las palabras claves, el nombre de la revista. Ellos son muy cuidadosos entonces al ingresar cada uno de estos términos. Bueno, recuerden que entonces cuando yo busco las palabras, si yo las busco sin las comillas, miren que me aparecen documentos por separado, ¿cierto? Que tenga solo la palabra problemas, que tiene solo la palabra social o que tenga ambas. Y me aparecieron 181 documentos. Vamos a hacer la búsqueda entonces con las comillas de los problemas sociales. Y miren que entonces ya me disminuyó los resultados, ya me está mostrando solo los documentos que vaya a tener las dos palabritas juntas y me aparecieron 49. Pero siendo esta una de las bases de datos más grandes que hay y que miren que me está apareciendo documentos con títulos con ambos idiomas, inglés y español. Recuerden que así como no me reconoce una palabra que está mal escrita, tampoco me va a hacer la traducción de las palabras. Y que si me aparece documentos en español buscando así o me aparecen documentos en inglés buscando en español, es porque está en el resumen de las palabras clave. Voy a pegar entonces la búsqueda en inglés. Recuerde que la hice entonces con un traductor académico, ¿cierto? En una de las alternativas que me sugirió. Y miren que de 49 documentos que tiene específicamente ambos términos, miren que ya pasé a 39.440. ¿Cierto? Entonces, mire que la idea sí es buscar más resultados para ir filtrando y llegar como a puntos muy específicos. Mientras más específica sea mi búsqueda, menos resultados voy a encontrar y va a ser más fácil para mí a la hora de seguir entonces filtrando. Recuerden que los filtros están entonces a este lado izquierdo. Y una recomendación con Scopus es seleccionar, digamos, uno o varios, por ejemplo, pues seleccionar, digamos, varias opciones de año, ¿cierto? E inmediatamente darle en este botón de limitar a. Porque si, digamos, yo selecciono acá 2020 y selecciono que quiero información de este autor, pero también quiero información sobre el área de ciencias sociales y le pongo como todos los filtros de una vez y le doy limitar a, al final no me aparecen documentos. ¿Por qué? Porque algunos de estos datos al poner todos los filtros juntos fallaron. Puede que del 2020 no hubieran documentos de Colombia, por ejemplo, o si había documentos de 2020 y de Colombia, pues puede que no fueran del área de ciencias sociales o no fueran del autor que yo estaba buscando, ¿cierto? Puede que ese autor no hubiera publicado en 2020. Entonces la idea es seleccionar varios dentro de un mismo filtro, o sea, una o varias opciones por año, una o varias opciones por área del conocimiento, una o varias opciones por autor, pero todas como por separadito. Yo igual acá al seleccionar, digamos, estas 6 opciones, contando pues como este año también, y dándole limitar a, los nuevos filtros son a partir de ese filtro que ya le puse, ¿cierto? Miren que ya tengo entonces 9.000 resultados de los 19.000 que habían, pero es muy probable que entonces vea que ya no me aparecen los mismos autores que me aparecieron ahorita. Puede que entonces en el área, yo creo que ahorita había aparecido medicina de primera, en este caso las ciencias sociales son las que más están publicando, ¿cierto? Puedo acá seguir filtrando por un montón de datos. Este incluso
Esta base de datos es la que más filtros tiene, entonces tiene acá por tipos de documentos, si yo quiero un artículo, si quiero una revista, una conferencia, me aparecen palabras clave, ¿cierto? Yo qué quiero saber de los problemas sociales, yo quiero saber la parte, pues documentos que hablen del humano, documentos que hablen sobre el problema social, sobre hembra, ¿cierto? Y entre esos pues puedo seguir buscando más. Me aparecen entonces también filtros por país y bueno, puedo ponerle todos los filtros que yo quiera hasta llegar a un número considerable de documentos que yo eh, crea que es pertinente. ¿Por qué no le voy a poner más? Porque quiero mostrarles entonces las métricas de las que les hablaba y los comportamientos que puede tener un tema en una investigación. O no, los comportamientos que puede tener un tema de investigación a partir de diferentes factores, ¿cierto? El tiempo, el lugar, el área. Bueno, yo ya había seleccionado entonces el filtrado por años, mírenlos entonces acá arriba, está desde la búsqueda inicial hasta todo lo que le filtré. Me aparece entonces la lista de los títulos con sus autores correspondientes a un lado, con el año, con el número, el nombre de la revista y los hipervínculos pues, de cada uno de estos daticos. Pero en la parte superior de este listado de títulos me aparece analizar resultados de búsqueda. Y este es el que entonces me va a mostrar estadísticas sobre el comportamiento de lo que les estaba mencionando. Yo, por ejemplo, este análisis de resultados lo puedo hacer desde la búsqueda inicial, ¿cierto? Para mirar un panorama general o después de haberle puesto el filtro de año, después de haberle puesto los filtros que yo quiera, ¿cierto? Igual acá cuando yo le pongo, por ejemplo, todos los filtros, ya acá me permite, digamos, limitarlo un poco más. En este caso, no sé desde cuándo habían documentos, puede que haya documentos de 1940 y algo como vimos ahorita, pero yo ya le había puesto entonces estos poquitos años. ¿Qué voy a mirar entonces? La cantidad de documentos que se han publicado sobre el tema que estoy buscando, ¿cierto? En este caso, los últimos 5 años, vemos que entonces en 2016 habían 1.618 documentos. Puedo revisar la información desde la gráfica o desde la lista que está en la parte izquierda. Acá entonces me mostraba que había más publicaciones, el año siguiente bajó, pero mire que entonces el impulso que tuvo para 2018 y para 2019 fue aumentando. Y en este caso, pues en 2020 casi no se ha publicado al respecto, pero igual esto podría variar. Hay documentos, hay temas incluso de investigación que en este tiempo de 2020 ya podrían estar acá en un pico superior o podría mantener entonces una línea estable de la cantidad de documentos de investigaciones que se están haciendo sobre el tema. ¿Cierto? Acá entonces puedo ver cuándo se ha publicado más del tema. Me muestra entonces también estadísticas por autor. Hay autores que por mucho publican más sobre un tema y a veces me puedo basar en un solo autor o en varios autores para hacer, digamos, mi trabajo o enfocar de pronto la idea o la teoría que tengo. Me muestra entonces también universidades, quiénes son las universidades que más publican sobre el tema o las diferentes empresas. Me muestra entonces por tipos de documento. Recuerden que vimos que en su mayoría de estas bases de datos me recupera artículos, pero también me pueden estar apareciendo documentos de revisión, me pueden estar apareciendo capítulos de libro, conferencias, y yo puedo seleccionar una opción dentro de la misma gráfica o desde la lista que tengo entonces en el lado izquierdo. Y cuando yo selecciono, digamos, esto, me vuelve a aparecer otra lista de títulos, otra lista de resultados a partir entonces del filtro. O sea, eso también funciona entonces como filtros. Me aparecen entonces también documentos por países. Miren que entonces Estados Unidos por mucho es el país que más publica, ¿cierto? Si yo quiero, por ejemplo, encontrar a Colombia o incluir los países que yo desee, lo puedo buscar entonces
en esa tablita de la parte izquierda. Vamos a buscar dónde está. Igual puedo seleccionar los que yo quiera, puedo hacer comparativos. La idea entonces de buscar información internacional es porque como ellos son los que más investigan, puedo hacer también entonces, puedo ver, por ejemplo, sobre este tema, a qué punto de investigaciones, qué metodologías, no sé, qué cosas han hallado o qué han solucionado en estos países que son los que más publican del tema y qué es lo último que se ha publicado, por ejemplo, en Colombia, ¿cierto? Y a partir de eso, entonces yo puedo adaptar mucha información internacional a el desarrollo local, ¿cierto? Adaptándolo obviamente a un contexto, a una cultura, a unas personas con características específicas, pero ese desarrollo internacional me puede entonces ayudar a mí también a tener ideas para el desarrollo local. Si en este caso yo quisiera mirar solo los 85 documentos que se han publicado en Colombia, podría seleccionar la gráfica, podría seleccionar de acá, bueno. Y para finalizar esta parte, eh, documentos por área del conocimiento, ¿cierto? Recuerden que yo no hice el filtro con este, pero es porque uno muchas veces entonces se sorprende. Uno ve el tema que yo estoy buscando, cuáles son las áreas que están investigando sobre ese tema. En ese caso, pues las ciencias sociales, si es el área que más está publicando sobre problemas sociales, pero miren que medicina, por ejemplo, pues por cuestión de 100 documentos más o menos, también publican mucho sobre el tema, ¿cierto? Y como hoy en día las investigaciones son multidisciplinares, entonces obviamente ellos se enfocan como en el área de ellos, pero pueden tener mucha información que me puede servir en el área mía. O yo poderlo integrar también estos problemas sociales, relacionarlos, por ejemplo, acá con estos documentos que se han publicado en psicología, que se han publicado en artes y humanidades, incluso en ciencias de la computación, ¿cierto? ¿Qué información pueden estar investigando ellos sobre este tema, ¿cierto? En este caso voy a seleccionar acá artes y humanidades, por seleccionar pues cualquier opción. Igual una investigación se hace como de forma consciente, se hace como a partir de mis necesidades y de lo que yo quiera encontrar, qué filtros voy a utilizar y cuáles no, si las estadísticas me van a servir o no, o si simplemente le quiero poner filtros, ¿cierto? Para llevarlo, digamos, a un contexto particular, de un área del conocimiento particular, a un tiempo particular y mirar qué me puede entonces ofrecer estas bases de datos. Recuerden que yo traduzco la página, yo no traduzco el documento como tal, porque al final, o sea, si lo traduzco de esta manera, créanme que en algún momento esas ideas no van a tener sentido, no voy a entender el documento, y no es porque esté muy complejo, sino porque la traducción puede estar mala. Pero miren que va a ser más fácil para mí leer como cada una de estos títulos. Bueno, voy entonces a seleccionar cualquiera. Igual miren que me aparece un título, un autor, año y los datos de la revista. Y hay algo que entonces debajo de cada título hay unos que me aparecen que son en acceso abierto, ¿cierto? Cuando yo vaya a recuperar entonces este documento, puedo encontrarlo y puedo leerlo tranquilamente. Hay otros, como este, que no me aparece que están en acceso abierto. Igual voy a hacer la búsqueda de la misma forma, pero ya mirando qué otras opciones para recuperar la información tengo, porque puede que esté en una de las bases de datos que tenemos suscritas. Voy entonces a abrir el de acceso abierto. Igual podría seleccionar cualquiera. Y les informo, por ejemplo, que toda esta plataforma de Scopus, ¿cierto? Todo lo que puedo ver y cómo estoy navegando dentro de él es muy parecido a la mayoría de las bases de datos. Una barra de búsqueda, filtros en el lado izquierdo. Cuando abro, por ejemplo, un documento después de la lista, me aparecen documentos relacionados en la parte derecha. Esto es muy chévere, por ejemplo, cuando yo estoy buscando un tema muy complejo, la base de datos solo me mostró 2 o 3 resultados,
pero cuando yo abro uno de sus resultados, puedo ver que estos documentos relacionados me pueden ampliar más el tema o me lo pueden pues, ir como limitando. Y navegar de documento en documento, ¿cierto? Por documentos llamativos que hablen del tema que estoy buscando, puedo hacer de pronto un hilo conductor y llegar exactamente al título que necesito, ¿cierto? O poder ir complementando lo que yo estoy buscando. ¿Qué me muestra? Me muestra entonces un título, me muestra entonces los datos de la revista, me muestra entonces acá los autores. Miren que entonces este autor dejó pues, el correo para uno solicitar el documento. Igual eso cuando uno lo selecciona le pide unos datos de que usted para qué necesita el documento, usted está estudiando, usted para qué lo quiere, ¿cierto? Pero es información que sirve más como para ellos saber para qué las personas están utilizando esta información, ¿cierto? En ningún momento pues eh, les va como a limitar porque igual nosotros pertenecemos a una universidad. Y miren que por ejemplo este segundo autor no tiene el correíto. Bueno, me dice de qué lugar es, me muestra un resumen, me muestra, bueno, me suele aparecer acá temas, pues palabras clave, me aparecen los datos de la revista y me muestra entonces las referencias bibliográficas. ¿Para qué? Para yo ir entonces profundizando más o ampliando más mis investigaciones a partir de estas fuentes primarias. Puedo seleccionar cualquiera, pero igual voy a seguir navegando como dentro de esta misma plataforma que es Scopus. Y las bases de datos entonces me muestran en esta parte superior las diferentes herramientas para, pues sí, para el documento como tal. Por ejemplo, las otras bases de datos me muestra guardar en PDF, enviar en correo, imprimir, descargar, exportar, ¿cierto? Guardar de pronto dentro de la plataforma y demás, pero las bases de datos me la muestran con el documento completo. Entonces, si en otra base de datos que tienen texto completo, yo le doy guardar en PDF o descargar, me descargan el texto completo. En este caso, si yo utilizo una de estas herramientas y me guarda en PDF, me va a guardar solo lo que yo estoy viendo acá, una información base, ¿cierto? Título, autores, datos de revista, resumen, palabras clave y referencias bibliográficas, pero el documento completo no. Si yo leí el resumen, leí el título, leí las palabras clave, yo necesito el documento, yo quiero trabajar con el documento, puedo copiar el título, voy hasta Google Académico y hago la búsqueda con las comillas, porque si no, recuerden que me empieza a buscar por las palabritas por separado, y si lo encierro entre las comillas, me busca el título específico. En este caso, busqué en español, no me apareció en español, entonces debe de estar en inglés. Muchas veces busco en inglés, no me aparece y es porque está en español, ¿cierto? Incluso de universidades colombianas, latinoamericanas o de Medellín, puede variar, digamos, esta información. Listo, miren que entonces dice la búsqueda ya con el título en inglés. Eh, pues digamos, o sea, acuérdense en que me aparecía que era de acceso abierto, ¿cierto? Miren acá me aparece el Open Access. Entonces es muy probable que si yo acá le doy clic a este único documento que recupere, pueda leerlo completo. En caso de que no lo pueda leer completo, recuerden que acá están las versiones que me muestran las diferentes páginas donde aparece y de pronto en una de estas puedo entonces acceder o en otra de ellas en esta página, pues acá me aparece la página y me aparece que es una de estas bases de datos que tenemos suscritas. Entonces, digamos, el documento no tiene acceso abierto a la información. Veo, digamos, que acá dice Science Direct, pero cuando yo lo abro, me tiene, digamos, la información base, ¿cierto? Resumen, palabras clave y demás, pero me tiene bloqueado el resto del documento. Como yo ya sé entonces que el documento está en Science Direct, recuerden que ya teniendo esta plataforma abierta, después de haber ingresado
podría acceder a la plataforma y buscar el título allí. ¿Alguna pregunta? No, todo claro. Listo, igual también recuerden que con estas comillitas también entonces puedo generar la referencia bibliográfica del documento. Y no sé de pronto cuál otra quisiéramos mirar. Igual las de los libros, por ejemplo, o sea, también me permiten buscar por palabras clave. Hago también otro pequeño comentario y es que en las diferentes bases de datos, digamos que hay información más exclusiva, por así decirlo. Digamos, me aparecen muchos documentos a texto abierto, pero me puede aparecer uno que otro que me está diciendo que debo de crear un usuario para dejarme acceder. O que yo quiero descargar, digamos, un formato que es el formato de tutela que utilizan en X lugar, ¿cierto? ¿Cómo se hace eso? Y para descargarlo me está pidiendo un usuario. Cada que me pida un usuario dentro de estas plataformas, entonces yo sé que es para una herramienta adicional, para un documento que quizá tenga más restricciones, porque igual la universidad, digamos, no paga como por la información global de la base de datos, sino por X cantidad de documentos, ¿cierto? De acuerdo a las áreas que sean su fuerte, en las áreas de su universidad, donde más se publique, digamos, esta información, y puedo crear el usuario, pero debo crearlo con el correo institucional, ¿cierto? El @tda.edu.co, o si yo tengo la variación de que es @correo.tda, o si tengo la opción de que es egresado.tda, o sea, todas esas variaciones institucionales son válidas dentro de la plataforma, porque pasa lo mismo, si intenta de pronto registrarse con un correo personal, le van a cobrar por la suscripción o le van a cobrar por el documento, que puede estar valiendo entre 14 y $70, pero si en cambio yo me logueo con este datico de @tda.edu.co, tengo acceso, o sea, ya creo el usuario, ya puedo crear bibliotecas dentro del documento, podría incluir, subrayar documentos, pues subrayar palabritas, crear notas dentro del documento, en especial con los libros. En este caso, miren que abrí Alfa Omega y estos libros entonces me muestra unos filtros iniciales si yo quiero categorías, si yo quiero buscar por autor, por editoriales, o básicamente una búsqueda básica en cualquiera de estas bases de datos las encuentro con esta lupita, pues con una lupa, donde puedo buscar. Para los libros electrónicos, sí recomiendo buscar en español y en las bases de datos normativas, porque la mayoría de la información está entonces eh, en español, ¿cierto? Sin embargo, también podría buscar entonces títulos en inglés, porque miren que muchas veces no los solicitan, son base en un área y también puede que sea incluido. En este caso, miren que Alfa Omega me estaba buscando por títulos y acá hay una opción que dice buscar dentro del contenido. Y de esta forma va a ser más fácil buscar por un tema, sino que muchas veces los docentes ya tienen, digamos, el libro específico que nos están recomendando, que nos está pidiendo leer, entonces por eso son búsquedas, digamos, más puntuales, pero por tema también lo puedo hacer. Y eh, otra cosita, digamos, adicional, mientras esto me carga, Science Direct para los documentos que no están en acceso abierto, sí me pide loguearme. Me pide loguearme, pero dentro de esa misma plataforma lo puedo hacer con el @tda.edu.co y ya tendría acceso a todo lo que me muestre esta plataforma. En caso de que ustedes en algún momento, digamos, tengan dificultades con la plataforma, ¿cierto? Que, digamos, no les esté recuperando información, que no les deje de pronto acceder al documento, no les deje descargar, no lo dejen utilizar alguna de las herramientas,
me podrían informar. Ya les voy a dejar entonces el correo también mío para todo lo que tenga que ver como con este tema de bases de datos. Esto no me va a cargar, según veo, pero igual ya sabemos pues como que tenemos estas herramientas y la forma también de buscar como en estos libros digitales, entonces similar. Recuerden que buscamos en español y las opciones cuando yo ya abro el documento pueden ir desde descargar, pero también entonces me pueden incluir escuchar el documento, no sé, o sea, me puede permitir también subrayar, me puede permitir ampliar o disminuir la letra del documento. Me puede, o sea, tiene muchas opciones los libros electrónicos, pero más como desde la visual, ¿cierto? De cómo lo estoy mirando y navegar incluso entre los mismos títulos. Vengan, yo hago rápidamente acá una búsqueda, ¿cierto? Para que no nos quedemos de pronto hacia medias y ya iríamos terminando. Miren, por ejemplo, esta que es la primera base de datos, ¿cierto? El libro SSO. Miren lo que yo les decía, que tienen, pues, o sea, me permite hacer filtros iniciales, búsquedas avanzadas, mi estante, entonces este me va a pedir que me loguee para yo poder tener mi biblioteca allá adentro, ¿cierto? Me guarda un historial y demás. Y recuerden que la lupita es para hacer la búsqueda general. Voy a hacer rápidamente eso para que lo miremos. La idea y también la invitación es como para que ustedes también revisen estas bases de Ya datos. voy. Miren que buscando entonces por tema, miren que me aparece en colección 3.700 documentos. Tengo entonces los datos básicos, un tema, un autor y los datos del libro. Voy a abrir entonces cualquiera. Bueno, creo que ya tengo un poquito lento el internet, pero igual este me permite descargar, me va a permitir hacer la referencia bibliográfica, ¿cierto? Miren que entonces tengo acá la opción de leer en línea, obtener cita, recuerden que me va a mostrar es la referencia bibliográfica, me permite descargar muchos de estos libros, me descarga es como una especie de préstamo digital que se me guarda en el escritorio, pero tiene también como fechas límites. Información básica, voy a dar acá en leer en línea. Voy a cerrar acá algunas páginas. Bueno, voy a seleccionar leer en línea y la ventaja también que tiene estos libros electrónicos es que tienen, después de que yo abra el documento, tienen también una lupita. Y esa lupa me va a permitir buscar por palabra, por frases o por párrafos información dentro del contenido del texto, ¿cierto? Entonces, miren que acá en el lado izquierdo puedo entonces navegar por los títulos que tiene, ¿cierto? El capítulo 1, el prólogo, el índice y demás. Este me lleva directamente entonces a eso. Tengo acá entonces las páginas, ¿cierto? Podría seleccionar a cuál página me quiero dirigir. Me muestra entonces cómo puedo acercar el texto, cómo puedo alejarlo, hipervínculos para mandarlo, agregar a estantería si quiero guardarlo entonces dentro de este documento. Y este, por ejemplo, el libro ha tenido una adaptación y es que miren todas las herramientas que me aparecen en la parte derecha. Entonces puedo escucharlo, puedo dejar marcadores en algunas páginas, puedo agregar notas, puedo seleccionar una parte del texto y puedo subrayarlo con diferentes colores, ¿cierto? Puedo entonces también hacerle las notas, puedo generar copia, puedo agregar una referencia bibliográfica. Incluso, no, yo no entiendo esta palabra. Este, por ejemplo, tiene la opción de diccionario, ¿cierto? Me busca entonces la palabra que seleccioné, me dice entonces qué significa la palabra y es eso, o sea, me permite como hacer navegación de
dudas que yo tengo de palabras o de frases y demás dentro del mismo documento, ¿cierto? Por acá incluso tengo Wikipedia, que Wikipedia entonces también me podría ayudar, eh, digamos, con algunos términos, o sea, cositas muy puntuales, pero sí, a grandes rasgos es como eso. Y miren la lupita acá en la parte superior. Entonces recuerden que las herramientas están en la parte izquierda, parte derecha o la parte de arriba. Se puede buscar una palabra, una frase, un párrafo, no sé qué buscar, una frase, una palabra o un párrafo y este me lo va a buscar entonces dentro del documento y me dice en qué páginas aparece la palabra, frase o texto que estaba buscando. Eh, ¿Alguna pregunta? Ya como para ir finalizando, no sé de pronto qué dudas tengan. Listo. Bueno, entonces chicos, no, yo les agradezco entonces por la asistencia, ¿cierto? Por la atención. Les voy a dejar entonces acá en el chat la evaluación de esta capacitación, que por favor requiero que la llenen, dura menos de 3 minuticos. Y ya les voy a dejar de compartir pantalla, voy a dejar también mi correo para cualquier duda o cualquier dificultad que tengan con estas bases de datos. Y, profe, le doy la palabra. Chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, muy amable. Muy útil y muy clara su información. Sin duda esto será muy enriquecedor para el proceso formativo de los jóvenes, en especial por los trabajos que continúan, ¿cierto? De construcción de unos textos que ellos tienen pendientes en la materia. Entonces, de nuevo, reiterar el agradecimiento, profe. Bueno, no, la mecánica que sigue es, como lo había anunciado, pues haremos llamada a lista con cámara encendida, por favor, y con eso pues vamos finalizando la clase. El plan es que este viernes continuamos en las actividades que veníamos programadas, la lectura que corresponde para esta sesión y las presentaciones, por favor, ahora el chat, quienes vayan a hacer socializaciones este viernes, lo anuncia para que nos programemos, por favor. Bueno, inicio entonces. Acevedo Espina Caterine. Buenos días. Hola, buenos días. Espérame que está cargando, está muy lento ese internet. Dale, tranquila. La profe. Se va preparando Álvarez Moreno Susana. Hola, profe. Hola. Bien. Gracias, Susana. Listo, profe. Álvarez Muñoz Luisa. Hola, profe. Buenos días. Buenos días. Si está cargando, no sé. No. No la encendí, no, pues no sé. Ok. Alzate Mendieta Valentina. Profe, hola. Hola. No, que es que la cámara es un poquito borrosa. Muy bien, muchas gracias. Arena López Camila. Profe, hola, buenos días. Hola, buen día. Camila. Señor, Ok. Bedoya Ospina Lili. Lili Yomara. Hola, profe, buen día. Buenos días. Caicedo García Milady.
Hola, profe. Buenos días. Muchas gracias. Milady, muchas gracias. Calle Hincapié Valentina. Hola, buenos días. No Buenos sé si ya días. se ve. Ya. Así está muy bien. Muchas gracias, Valentina. Cardona García, Angie, Vanessa. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Se prepara entonces Caro Berrío, Mariana, Colorado, Rúa, Isabela. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Mariana. ¿Mariana? Sí, profe. Ok, Hola, profe. gracias. Buenos días. Buenos días. Isabela. Sí. Profe, qué pena. Los que ya llamaste, podemos ir haciendo la evaluación. Sí, claro, por supuesto. Ah, listo, gracias. Por supuesto. Córdoba, Palencia, Loraine. Delgado Díaz, Juan José. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Loraine. Sí. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Juan José. Juan José. Pero no se vio. No. Ya se ve, no. Ya. No aparece. Se demora. Hay problemas con internet. Díaz Echavarría, Karen. Díaz Restrepo, María Paulina. Hola, profe, buen día. Hola, ¿quién Hola, eres? profe, buenos días. Buenos días. María Paulina, muy bien. ¿Y Karen? Hola, profe, buen día. Buenos días. Duque Velázquez, Pamela, Echavarría Rodríguez, John Javier. Profe, buenos días. Buenos días, John Javier. Muy bien. Pamela. Duque Velázquez, Pamela. Hola, profe. Hola. Muy bien. Garcés Londoño, Stephanie, Gaviria, Benjumea, Laura Sofía. Hola, profe. Hola, Stephanie. Gracias. Hola, profe. Laura Sofía. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien. Gaviria Cano, Caterín, Gutiérrez Román, John Steven. Hola, profe, buenos días. Buenos días. ¿Caterín? Sí. Profe, hola, buenos días. Hola, buenos días. John Steven. Muy bien, John. Loaiza Espinal, Lisset. Vanessa Montoya, Usuca, Dana Vanessa. Hola, buenos días. Hola, profe. Buenos días. Buenos días. Dana. Hola, buenos días. Dana, muy bien. Y Lisset. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Oquendo Arboleda, Steven, Ospina Zapata, Estefanía. Hola, profe, buenos días. Buenos días. ¿Estefanía? Sí, señor. Ok. Oquendo Arboleda, Steven Alexander. Delgado Mendoza, Elena Paola. Suárez Cano, María Alejandra. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Tú eres Elena? Sí. Muy bien, gracias, Elena. Okay. Suárez Cano, María Alejandra. Bueno, ¿alguien me faltó por llamar? Profe, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Alba Acevedo. Primera vez que puedo ingresar a la clase, profe, porque le había comprado pues unos créditos adicionales. Sí.
Entonces es primera vez pues, que puedo ingresar a la clase. Ok, te llegó el chat y te llegaron los correos normal. Alba. Hola, profe. Hola. ¿Te llegó la información del chat y de los correos en forma normal? Solo me llegó un correo pues, que me enviaron desde la coordinación para poder hacer pues como el ingreso a la clase. Y ya anoche me llegó la invitación para la capacitación de hoy y ya es lo único que tengo. Ok, perfecto. Ahora, porfa, me escribes al chat para que nos pongamos de acuerdo sobre los materiales que van y cómo está el proceso. ¿De acuerdo? Listo, profe. Muchas gracias. Ok, con todo gusto. ¿Alguien más que no haya llamado en la lista? Bueno, con esto nosotros superamos el 20% que estaba asignado como actividad de seguimiento con la formación en bases de datos. Entonces, esas notas serán montadas en septiembre porque están haciendo adecuaciones tecnológicas en la plataforma para que efectivamente se pueda realizar esto. En el mes de agosto no se puede realizar, solo hasta septiembre. Entonces, están atentos. Igual, quienes vayan superando el asunto de las exposiciones para este viernes y las fechas que siguen, pues en esa medida también vamos superando el primer 20% que era sobre exposición de temas en grupo. No, con esto damos por terminado. Ustedes muchas gracias, porfa, respondan la evaluación de la profe, de la formación, de la capacitación, y quedamos atentos entonces para el siguiente viernes, la lectura del documento que corresponde y la exposición lo hacen saber por el chat ahora más adelante. Profe, reiterar los agradecimientos por este espacio. Muchas gracias de nuevo. A ustedes muchas gracias, que tengan un feliz día. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Bueno, a ustedes un feliz día y nos estamos entonces contactando. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Que estén muy bien. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Profe, Sí. entonces nosotros ya tenemos nosotros somos el equipo que va a exponer el viernes. ¿Te mandamos la presentación al correo o al grupo del WhatsApp el viernes apenas finalicemos la exposición? Al correo. Ah, listo, profe, ya El correo. mismo te la vamos a enviar. Listo, Mariana, muchas gracias. Profe. Porfa, si conocen de las personas que no asistieron hoy, que se contacten conmigo por el chat para que nos pongamos de acuerdo cómo nivelar la nota. Listo, profe. Ok. ¿Te decías? Gracias. Profe, qué pena. El viernes solo expone un grupo. No, los que puedan, no hay ningún problema. Abordaremos las exposiciones y el artículo que tengo entendido es el tercero, ¿verdad? Listo, profe. Muchas Listo. gracias. Ok. Un feliz día.